Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva semana de clases. Hoy estaríamos iniciando el módulo número 3, correspondiente a imagen digital. Estamos enfocados en gráficos vectoriales. Entonces, para hoy vamos a trabajar en dos momentos. Primero vamos a hacer un estudio de algunos conceptos, de las ventajas específicamente que tiene el trabajo de la imagen vectorial, y posterior vamos a pasar a una etapa práctica donde vamos a aplicar eh, básicamente esos aprendizajes teóricos y de análisis que vamos a arrancar a continuación. Bueno, entonces inicio con un llamado a lista, siendo las 5:20, hoy 25 de agosto, ya tercera semana académica, muchachos, el tiempo va pasando bastante rápido. Si nos vamos a cuentas regresivas, recuerden que son 16 semanas académicas, o sea que ya nos faltan 13 y apenas estamos empezando. Bueno, listo muchachos. Johan Calambas, Presente, profe. ok. Juan Daniel Cano, Presente, profe. Juan Camilo Carmona, Presente. bien. David Céspedes, David, Sí, en el chat, profe. está en el chat, vamos a ver. Lo veo, presente, listo. Isabela Correa, Yo presente. Luisa María Cuero, Presente, profe. okay. Antonio González, Presente, profe. Andrés Felipe Jiménez, Presente, profe. Juan Felipe Jiménez, Juan Felipe Jiménez, Juan Felipe, listo, presente en el chat, vale. Jean-Pierre Joven, Presente, profe. vale. Joseph Marulanda, Presente, profe. Juan Sebastián Olivar, okay. Sebastián Ordóñez, Presente, profe. bien. Daniel Paz, ¿Profe? Presente, profe. Daniel. ¿No me escucha? Sí, te escucho, Juan Sebastián. Ok. Perfecto. Ok. Andrea Pérez, Andrea, ¿estás? Andrea, te veo conectada, pero ¿tienes algún problema? Está hablando en el chat, profe. Ok, vale, listo. Jonathan Rojas, Por allí. María Paula Salazar, Presente, profe. bien. David Sánchez, Presente, profe. Juan Pablo Sandoval, Presente. vale, y Manuel Beruti. Presente, profe. Ok, muchachos, estamos todos. Entonces, arranquemos con la temática de hoy. Les hago las mismas recomendaciones. Si alguien tiene comentarios, chévere la utilización del chat. Voy a estar muy pendiente de él. También que me colaboren con temas, googleen, hagan aportes. De eso se trata, que todos construyamos conceptos durante la clase.
chicos, chat por aquí. Bueno, muchachos. Entonces, hoy vamos a analizar, ya hemos hablado un poco de las características que tienen los vectores. Probablemente ustedes en otras aplicaciones de computador, de celular, ya han tenido un acercamiento, un contacto con la creación de gráficos, ¿no? Yo creo que todos de pequeños con las tablets o con los mismos computadores tenemos como esa, digamos, necesidad cuando utilizamos los computadores para crear gráficos, porque pues, regularmente cuando somos niños nos gustan los dibujos, ¿no? Digamos que es uno de los primeros medios de comunicación que nosotros comenzamos a tener, ¿no? Cuando comenzamos mediante los gráficos a plasmar ideas. Es algo que viene desde los inicios y yo sé que con seguridad ustedes lo hicieron con programas como MyPaint, como Paint o otras aplicaciones que se encuentran un poco más sofisticadas en las tablets y en los computadores. Actualmente ustedes son totalmente nativos digitales. Yo incluso tuve esa oportunidad desde pequeño, casi desde que tengo uso de razón, tuve contacto con computadores y específicamente en Paint, ahí fue donde yo empecé. Y uno pues arrancaba dibujando y demás, pero para uno es independiente si algo es vector o si algo es pixel. La verdad, eso es independiente. Y las primeras versiones siempre eran más que todo de Paint, por ejemplo, eran píxeles y no vectores. Entonces vamos a mirar hoy cuáles son las ventajas de esos vectores, cuándo los vamos a usar, cuáles son sus principales usos y cuáles son de alguna forma las herramientas que nosotros podemos utilizar. O sea, cómo llevar a favor esas ventajas según el tipo de proyecto que nosotros estemos haciendo. Bueno, entonces, chicos, los gráficos vectoriales se utilizan ampliamente para crear gráficos digitales. Que su ecosistema es el entorno digital, por supuesto, ¿no? De eso es lo que estamos hablando. Esto se debe a las ventajas que tienen sobre otros procesos de edición de imágenes como los gráficos de píxeles, que es lo que vamos a ver más adelante. Listo, ya nosotros estamos en capacidad de conocimiento de qué son los vectores y qué son los píxeles. Las ventajas más importantes que tienen los gráficos vectoriales frente a cualquier tipo de imagen digital por medio de mapa de bits o píxeles. Lo primero, tienen una resolución infinita. ¿Ya? Ahora vamos a ir estudiando cada uno de estos puntos, que son en total como 11 o 10. 10, son 10 puntos, para entrar en detalle, ¿no? Entonces, tienen resolución infinita, son escalables, son livianos, o sea, tamaños de archivo más pequeño, teniendo, valga la aclaración, porque estamos hablando de intangibles, pero pues es una buena asociación que nosotros hacemos con los documentos, ¿no? Cuando decimos, uy, eso está pesado, realmente no hay forma de asociar el peso por lo menos en los gráficos que se ven por una pantalla. Se crean de forma intuitiva. Ahora vamos a ver eso de qué se trata. Son de fácil manipulación. Pues lógicamente el fácil manipulación es para el que sabe manipularlos, ¿no? Pero fácil como tal, pues digamos que podría ser cuestionable porque toca tener conocimientos técnicos para poderlos manipular. Pero para los diseñadores o las personas que trabajan con diseño digital en general, pues lógicamente sí son de fácil manipulación, por encima de cualquier otro píxel. También miren este término tan curioso, son fácilmente reutilizables. Vamos a ver eso ahora en qué corresponde. La idea es que nos vayamos con unas ideas elementales de cada uno de estos puntos.
y reconocer que existen unas ventajas que tienen los gráficos vectoriales. También pueden ser animados, ¿ya? Algunas de estas ventajas son compartidas con los gráficos de mapa de bits. No quiere decir que solamente pueden ser animados los gráficos vectoriales, o que solamente hoy en día hablar de que la fácil manipulación de las fotografías, no sé, no es verdad. No, hoy en día con las aplicaciones que hay, cualquier persona puede manipular fácilmente una fotografía, que se trata de píxeles. Este sí es una ventaja de los vectores, y es que se pueden editar con código. Los formatos vectoriales están basados en información numérica por medio de código, de letras y información numérica. Pueden hacer el ejercicio con un archivo SVG. Bueno, ahora que estemos en esa parte, hacemos el ejercicio de buscar, por ejemplo, uno de los trabajos que ustedes entregaron, le damos a abrir con un editor de texto y se van a dar cuenta que nos van a aparecer una impresión de códigos. Y eso es lo que compone los gráficos vectoriales. Por eso es que son compatibles fácilmente con todas las plataformas. Y por último, que también pueden ser interactivos. Entonces, vamos a hacer un recorrido por cada una de estas ventajas que les estoy mencionando aquí. Al lado derecho pueden ver una representación de un gráfico o de una línea vectorial conformado por una serie de tangentes o curvas, y donde se nota en cada uno de los puntos de esa curva que hay una especie de palanca, ¿cierto? O como de otras líneas más pequeñas que no son más que los controladores, que los controles de las formas o de esas coordenadas en X y Y. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Ya vamos a empezar a crear líneas compuestas para crear gráficos ya con formas más orgánicas, ya no tan geométricas, ya ingresando a lo que es los gráficos de alto número de nodos. Pero ¿cómo funcionan los gráficos vectoriales? Miren, al lado derecho encontramos también una serie de curvas que por medio del relleno nos están formando ahí un personaje, ¿cierto? Bueno, alguien que me ayude a leer este pedacito, me colabore. ¿Quién participa? Los gráficos vectoriales están formados por puntos o coordenadas en una pantalla que están conectados a través de líneas y curvas llamadas trayectorias. Los gráficos vectoriales se utilizan ampliamente para crear logotipos, dibujos lineales, representaciones en 3D y animaciones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo más importante de aquí, básicamente, el tema de las coordenadas. ¿Listo? Las coordenadas, acuérdense del plano cartesiano, ¿cierto? Las coordenadas en X y Y, y que cada punto nos va a trazar unas líneas, y que eso nos sirve y que son muy utilizadas para logotipos, dibujos lineales, representaciones en 3D y animaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionan esos gráficos vectoriales? Vamos a ver entonces cuáles son esas siguientes ventajas. Bueno, un poco de historia antes de. ¿Se acuerdan de Ivan Sutherland? Por ahí yo se los había mencionado en la segunda clase, ¿ya? Pues básicamente a principios de la década de los 60 fue el pionero de uno de los primeros programas informáticos para generar gráficos en una pantalla. Usó el software Sketchpad. Ese es al que me refería, ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero aquí pues quiero que miremos de forma audiovisual cómo era el funcionamiento de esta herramienta. Este se considera uno de los programas o de las herramientas precursoras de toda la línea de softwares CAD, de diseño asistido por computador. Y pues lógicamente de los gráficos vectoriales en general.
Bueno, entonces, perdón, aquí apago un segundo el video mío y voy a proyectarles acá. We'll draw a line from this position where I am now to any subsequent position of my lifetime. This is much like a rubber band. Oh, salté. Perdón, perdón. Si alcanza a ejecutar el audio, ¿me confirman? Sí, profe. Entonces voy a darle a ampliar a eso para que miremos cómo funciona, cómo era el funcionamiento de el Sketchpad, la década de los 60. In this position where I am now, to any subsequent position of my lifetime. This is much like a rubber band stuck in two pins. One is nailed on the screen here, the other is in my lifetime. So I can position this anywhere I want. Now, I lost tracking there. I moved the pen too fast. That told the computer to stop drawing the line. Well, if you notice, that bright dot will jump onto the line as I get close to it. The dot in the center of the cross, when you get close to the line, jumps over onto it. Correct. Why did you do that? It's much like a gravity field at the end point, and it's even a higher gravity field, to allow us to position the point exactly on the line, or in this case, exactly at the end point. This allows me to move my pen quite closely, be sloppy while I'm drawing, and get a precision drawing out. So now I'm going to draw the second line. And even the third one. Now, in an ordinary pencil and paper drawing, all we have is this particular picture. But the computer understands the geometry of the drawing. What do I mean? I mean that if I point at this particular point and tell the computer to move that point by another push button command, it will move not only that point, but all three lines that are attached to it. And the delay between it doing what you want it to is because it's computing all these changes. That's correct. Now, if I made a mistake, I could delete my mistake by pointing at the line in question, for instance, and pressing the appropriate button. Stop. Start drawing a circle. Here's a circle. Let me reduce the drawing size so our circle shows on the computer. So you see, as I move the pen, it's ignoring the radial position. I've just gone off the spoke screen here. The radial position of the pen, and only looking at its angular position. So I can be very sloppy as you like, though. Right. In other words, the computer supplied the compass here, much like they supplied the straight edge for the straight line. You go backward, you erase it. I can line it up the other way. Now, if I tell the computer to put that point right at the circle, right in that point right there, the computer knows that those must be connected. It turns out that they're not really connected. It's a very small nub there. I'll move this away and show you that they're really not connected. But I have told it by terminating the point and at that position, it must be connected. I can tell the computer to satisfy this constraint there by addition of a piece of wood, perhaps, which is all of the lines of the section behind each piece are hidden. As you'll see, as I start to rotate this object, the computer will place part of it behind the other part. You'll see that the computer has a representation of it, which knows that it's shown. It's no longer just that wire frame. It really is solid, and when a line is behind the front surface, you just don't see it. That's right. And so this is just one of my models that I can work with. I have a few others that I can call up. For instance, a wedge. Make the wedge slightly smaller and rotate it a little bit so you can see the properties of it. Now, It's a fairly basic shape. bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció? Miren la mecánica que tiene
Me salgo. Analicen la mecánica que tenía esa herramienta, o sea, cómo a partir de unos puntos, totalmente la definición de lo que eran estos gráficos vectoriales, trazar líneas y curvas, ¿ya? E incluso miren lo que sucede al final con lo que es esa geometría tridimensional, donde va girando un objeto a base de una proyección isométrica hasta generar ese efecto de tridimensionalidad, ¿no? Entonces, interesante lo que se hacía con esta herramienta que fue la precursora de todo lo que nosotros estamos utilizando hoy en día, que tiene que ver con la creación de gráficos digitales, específicamente con los vectores. Bueno, vamos a continuar acá. Bueno, también cómo funcionan estos vectores. Los fundamentos matemáticos de los gráficos vectoriales se remontan al menos al siglo XIX con los vectores euclidianos, que pueden describir dos puntos en un plano determinando su ubicación y dirección. Esto ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Los gráficos vectoriales son básicamente coordenadas en un plano también, y si conocemos la posición de al menos dos puntos en un plano, podemos trazar una línea entre esos dos puntos. Eso es lo que se necesita para empezar a hacer cualquier forma vectorial, por lo menos dos puntos. Un solo punto en el espacio o en el lienzo digital o pantalla, como queramos llamarlo, no nos representa ningún tipo de gráfico, solamente una información que va a quedar ahí en el vacío, pero un solo punto o nodo no corresponde a una representación gráfica. Miren el gráfico que está al lado derecho. Yo sé que ustedes de pequeños en algún momento les tuvieron que regalar estos libros bueno, creo que todavía existen, donde encontraban unos numeritos y ustedes tenían que ir del 1, pues así consecutivamente a partir de los números, y él le iba guiando la creación de una forma. Así, de esa misma manera funcionan los vectores. Nosotros tenemos que ir marcando punto por punto e ir generando figuras. Repito, ahora que estemos en la parte práctica vamos a trabajar de esta forma y así se va a trabajar siempre todo lo que es la parte vectorial. Es unir varios puntos y así nosotros podemos hacer cualquier tipo de figura, ¿ya? Las técnicas que nosotros estamos usando pues se están basando como en el calco, en calcar una referencia, que es la mejor forma de uno aprender, pero ya cuando se tiene de pronto las herramientas adecuadas, como una tableta digitalizadora, por ejemplo, ya nosotros podemos directamente hacer y dibujar estos trazos por medio de estos dispositivos, ¿no? Realmente nos facilitan más el proceso de creación. Y así nosotros estemos haciendo un dibujo a mano alzada en un programa vectorial, él al final se tiene que convertir en una serie de puntos. O sea, por más de que yo haga una línea, una firma digital en un software de vectores, siempre se me va a resumir a un conjunto de puntos. O sea que siempre vamos a tener unos puntos y esa es una categoría bien específica de los gráficos vectoriales. Entonces me imagino que se acuerdan de esto, de haber en algún momento armado este tipo de figuras por medio de unir los dos puntos. Bueno, y ahora sí miremos punto por punto cada una de esas ventajas que tienen los gráficos vectoriales, que eran las que les mostré en la primera diapositiva. El primero es que tienen resolución infinita. Decimos que los gráficos vectoriales tienen una resolución infinita porque nunca pierden su calidad, incluso si se agrandan indefinidamente, ¿ya? Eso ya también lo teníamos claro. En el ejercicio que hicimos de Mario, yo les mostraba cómo nos acercábamos y la calidad siempre iba a ser la misma. Distinto a una fotografía donde ustedes se acercan y van a
notar cómo se comienza a pixelar o deteriorar la imagen. Esto significa que son independientes de la resolución, a diferencia de los gráficos por medio de píxeles o rasterizados. Miren esta palabra, rasterizados. Esa es otra denominación que tienen, otra característica que tienen las fotografías digitales, por ejemplo, o los píxeles. Se le llama rasterizado. A veces es común encontrarse en programas vectoriales, de hecho Illustrator lo tiene, en las que tú conviertes los vectores en rasterizados. A eso se le llama proceso de rasterización, que no es más que convertir tu vector en píxeles. Lo que hace, por ejemplo, los formatos audiovisuales, porque los formatos audiovisuales no son vectoriales. Los formatos audiovisuales son secuencias de píxeles. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un personaje en vectores y lo animo en vectores, luego cuando yo hago el proceso de render en el programa de video, por ejemplo, un Premiere, un After Effects, Final Cut, en el momento en el que yo hago el proceso de render, yo estoy convirtiendo todos los gráficos que, si llego a tener algún gráfico en el programa vectorial, todos van a pasar por ese proceso de rasterización y se van a convertir en píxeles. Es lo mismo que hace el 3D. Cuando nosotros creamos objetos en 3D, estamos trabajando en un entorno vectorial, pero al momento de sacar un render, que esa palabra, si no la han escuchado, va a ser parte de sus vidas. Cuando hacemos ese proceso de render, lo que hace es transformar los vectores o esa información vectorial en unos píxeles. En este caso, esos píxeles dependen en gran medida de la resolución de la imagen, o sea que en imagen de píxeles es súper importante el tema de la resolución. De hecho, cuando ustedes exportan o guardan un archivo en JPG, en PNG, en GIF, siempre les va a aparecer un parámetro de resolución y ustedes deben estar conscientes de cuál es la resolución necesaria para que tengan una buena calidad según el formato en el cual estén trabajando. O sea que esos son detalles técnicos que se van adquiriendo ya a medida que ustedes van trabajando. Entonces los gráficos vectoriales no dependen de esa resolución, tienen una resolución infinita, como lo dice el título. El software siempre sabe dónde están los puntos en la pantalla, siempre conoce la línea que los conecta. ¿Ya? O sea que esto es un proceso totalmente en tiempo real con estos gráficos vectoriales. Aquí en el gráfico de la derecha pueden ver la representación de cuando los vectores no tienen esa pérdida de resolución. Son escalables. Entonces aquí esta pequeña visualización me está mostrando a qué se refiere con escalable. O sea, que yo puedo agrandar y cambiar sus propiedades de tamaño. Y a esto se le llama escalabilidad, ¿no? Son escalables. Entonces, la escalabilidad es la capacidad de cambiar de tamaño o escala y posibilita los siguientes aspectos. El primero, que podemos ver los objetos en cualquier tamaño, sea pequeño o grande. Segundo, los objetos se pueden reducir o aumentar fácilmente. Esto sí es una gran ventaja, ¿no? O sea, un movimiento de mouse y ya tenemos un gráfico totalmente de un gran tamaño distinto y sin procesar mucha información. Y el tercero, que podemos exportar gráficos vectoriales en cualquier tamaño sin comprometer la calidad. Repito lo que les decía ahora, cuando nosotros exportamos una fotografía que nos pide resolución, al modificar esa resolución nosotros podemos perder calidad. Con los gráficos vectoriales no, es una sola calidad. El software vectorial le permite tomar un objeto, como lo son los círculos, los cuadrados o los polígonos, y simplemente reducirlo a proporciones microscópicas o enormes a una alta velocidad. Digamos que este es más que todo esa gran característica, que la escalabilidad ocurre de forma instantánea prácticamente, porque no va a sufrir ninguna transformación. Otra cosa es cuando ustedes tienen una imagen, una fotografía de alta calidad y quieren cambiarle los tamaños. Eso sí puede tener unas demoras y requerir de mucho procesamiento en cuestiones de máquina, ¿no? O de
de las características que tenga su procesador y bueno, ya los temas internos que hacen la ejecución de gráficos por computador. El tercer característica o ventaja son livianos, tamaño de archivo pequeño. Los archivos vectoriales contienen menos información que los archivos de píxeles. Aquí el ejemplo de una foto tomada con un dispositivo móvil, corresponde a un píxel, a una imagen compuesta por píxeles. Solo contiene datos de coordenadas en lugar de información más compleja, como los miles o incluso millones de píxeles que tiene una foto digital. ¿Ya? La foto digital sí está compuesta por millones de píxeles, millones de puntos. Esto es una ventaja de los archivos vectoriales, ya que pueden tener dibujos muy comprimidos que requieren menos información para producirse. ¿Y qué significa esto? Puede tener un dibujo vectorial muy complejo, con muchas formas, textos, colores y degradados, y aún así tener un archivo muy ligero. Entonces, por eso son los preferidos para los contenidos web y para los contenidos que se tienen que ejecutar en tiempo real, porque los vectores son muy livianos. No solo en el tamaño de los archivos, sino que pues lógicamente eso repercute por lo menos cuando se está ejecutando una acción por medio de un usuario y se tiene que ejecutar algún tipo de gráfico. Bueno, la cuarta, se forman de forma intuitiva. Entonces uno puede crear gráficos vectoriales, miren la ilustración de la derecha, como nos muestra el trazado de una trayectoria y él mismo hace como una especie de operación de recálculo y nos termina la forma, ¿no? Como de esa forma intuitiva. Entonces se pueden crear los gráficos vectoriales de forma similar a la que uno dibuja en el papel. Esto se debe a que la construcción de los gráficos vectoriales se basa en líneas. Miren que nada distinto a lo que estaba haciendo ahí va, se me olvida el apellido ahora, con su máquina Sketchpad. Bueno, el software de edición de vectores le permite crear fácilmente formas como cuadrados, rectángulos, círculos y estrellas con gestos que se asemejan a un dibujo en el papel. Entonces, básicamente es la forma intuitiva en la que nosotros podemos crear estos gráficos. Algo que gracias a Dios la tecnología nos lo ha facilitado con el pasar de los años. 5. De fácil manipulación. Entonces podemos ver cómo podemos editar una forma previa, ¿no? Una forma ya creada, podemos editarla, no tenemos que hacerla dos veces. Entonces ese proceso de edición hace que por sí mismo tenga esa fácil manipulación. Entonces, además de crear objetos de forma intuitiva, se pueden manipular gráficos vectoriales de forma fácil y sobre todo precisa, porque podemos colocar reglas, todavía no les he mostrado en detalle, pero ahora lo vamos a ver, que cada movimiento de esos nodos, voy a devolverme acá, pues ahí no están moviendo un nodo en específico, está moviendo es la curva, los nodos son los que están a los extremos, que son esos rombos, pero cada movimiento que tiene esos nodos corresponde a un valor numérico. Entonces nosotros podemos, por medio de la exactitud que nos dan los números, trabajar de forma precisa. O por ejemplo un giro, podemos dar un giro perfecto de 90, de 180 grados, que nosotros estemos modificando en ese momento. Bueno, puede crear un cuadrado y moverlo por el lienzo, además de escalarlo, rotarlo, sesgarlo o invertirlo. Esto es una de las grandes ventajas. Es que esa definición que está ahí, el rotarlo, el sesgarlo, invertirlo, de lo contrario es muy complicado hacerlo con otro tipo de imagen digital. Puede crear una línea que se llama trazo con dos puntos llamados nodos, esos son los que les estaba mencionando ahora, y agregarle fácilmente nuevos nodos. O sea que yo puedo crear nuevos nodos sobre una forma que ya tenga lista. ¿Y los nodos para qué me sirven? Para tener nuevos puntos de control y yo poder generar la forma personalizada en la cual esté trabajando. También puede crear curvas o arcos a lo largo del camino, moviendo y editando los nodos.
A las curvas que generan los vectores se les llama curvas Bézier. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso es una curva Bézier. O sea, una curva que se ejecuta interpretando dos puntos. Miren que no necesariamente es una recta. O sea, dos puntos no me van a generar necesariamente una recta. Me pueden generar una curva Bézier o una tangente. Y además, pues también podemos agregar color y degradados de forma rápida. Si ustedes hacen una ilustración en un programa de píxeles como Photoshop o de estos que simulan como la pintura real, esos son programas por medio de píxeles, ustedes no pueden cambiar el color tan fácilmente, porque si agregan degradados o sombras, ahí ya van a tener problemas. Con los vectores siempre va a ser de una forma muy rápida el poder hacer modificaciones en las formas. Sexto, los gráficos vectoriales son fácilmente reutilizables. Esto era lo que mencionábamos ahora que me llamaba la atención ese término. ¿Quién me puede ayudar aquí a leer? Otra persona distinta a Juan Camilo. Yo, profe. Puede crear fácilmente un objeto, duplicarlo con las mismas características y colocarlo en cualquier otro lugar del lienzo. Además, puede tomar un objeto y duplicarlo de manera exponencial, rápida y fácilmente creando numerosas copias del objeto. Es posible copiar una composición completa y exportarlo o copiarlo a otra composición vectorial. Muy bien, gracias Manuel. Bueno, básicamente el término reutilizable es que supongamos que yo más rato les ponga un trabajo a ustedes y diga, bueno, yo quiero que ustedes me hagan un nivel de Mario Bros. Entonces ustedes crean un nuevo documento, crean el nivel, ponen ahí los tubitos, ponen, bueno, las maticas estas, ¿cómo se llaman? Carnívoras, y bueno, construyen todo el nivel. Y ahora tienen que meter a Mario. Pues resulta que a Mario ustedes ya lo tienen, así está en otro documento, básicamente reciclarlo. Lo sacan del otro documento y así tan sencillo como copy-paste lo pueden pegar en el otro lado. O si quisieran tener 200 Marios a la vez, es simplemente duplicarlo, no necesitan hacerlo uno por uno. Y esa es una de las grandísimas ventajas. O sea, obviamente desde que está el diseño asistido por computador, eso ha sido una de las ventajas a nivel general. Tanto en el software 3D, tanto en el software de video, Photoshop, en Illustrator, que ustedes pueden duplicar fácilmente y reutilizar los gráficos. Entonces, esa es una también de las grandes ventajas que tiene, por supuesto, estos gráficos vectoriales. ¿Ya? E incluso, como dice al final, ¿no? Es posible copiar una composición completa y exportarlo o copiarlo a otra composición vectorial. O sea, que yo puedo tener como una especie de assets o de librería de gráficos, que de hecho así funcionan muchas aplicaciones, tienen una librería de gráficos donde uno los va llamando cada que los necesita. ¿Ya? Entonces tengo árboles, puedo tener personajes, puedo tener, bueno, una infinidad de recursos que yo puedo utilizar en cualquier momento, y como son escalables y tienen todas las propiedades que hemos visto en los anteriores puntos, pues va a ser buenísimo, ¿no? Porque vamos a poder personalizar siempre nuestros gráficos. Inclusive, profe, Adobe tiene un programa que creo que se llama Adobe Photostock. Ajá. Y ahí ellos tienen puras imágenes así para utilizar en vectores, vienen vectorizadas en píxeles, en lo que uno pida, y hay un poco de diseño, es como para trabajar en conjunto con Illustrator. Correcto, sí. Y hay una muy famosa en línea que se llama FreePic, por ejemplo. FreePic es una biblioteca online donde tú puedes descargar vectores, imágenes, archivos de Photoshop, entre otras cosas. Eso, digamos que en los últimos años sí que ha crecido este tipo de recursos en línea, ¿no? Ya uno no necesita preocuparse por tomar fotografías porque ya hay bancos de imágenes donde tú encuentras incluso casi el concepto que tú quieres. De hecho, durante los procesos de diseño que hacemos a veces muchos diseñadores a la hora de generar conceptos, es basarnos en algunas
como inspirarnos en algunas fotografías de ese tipo y luego sí vamos y la reproducimos, o sea, luego sí vamos y la tomamos, ya cuando tenemos un concepto. O sea, realmente las técnicas, eso ha modificado mucho las prácticas de diseño, o sea, las vuelve mucho más flexibles. No hay normas pues así universales y eso pues lo vuelve muy, muy interesante. Muchas gracias por tu aporte, sí, es el Adobe Photostock, ¿no? Sí, Adobe Photoshop. Sí, Adobe Stock, sí. Ajá, si tienen Sí. suscripción de Adobe, pues les va a dejar descargar todos esos recursos como tipo premium, o sea, van a poder utilizarlos. Muy bien, gracias. Súper, súper tu aporte. Uso, profe. Bueno, aquí tengo un problema numérico, vamos en 5, 6, este es 7 realmente. Yo lo corrijo antes de enviárselos. Otra de las principales características y ventajas que pueden ser animados. Entonces, básicamente porque se integran fácilmente con otras aplicaciones para realizar animaciones básicas cuadro por cuadro. Además, es posible realizar animación a todas sus propiedades vectoriales, como el color, la forma, las transformaciones de nodos y las curvas mediante procesos de interpolación. Cuando estemos haciendo ya la introducción, llegando a esa etapa de la introducción de la imagen en movimiento, nosotros vamos a estudiar más a fondo esto, ¿ya? Para que ustedes sepan qué es una interpolación. ¿Qué más nos aparece por aquí raro, no? Creo que la única palabra es la interpolación, que básicamente la interpolación es el cálculo que hace un software entre una posición y otra. Eso es magia para la animación. Existe lo que es la animación cuadro por cuadro y existen los procesos de interpolación, que es cuando, como se dice vulgarmente, cuando el computador lo hace, por así decirlo. Que tampoco es tan así, ¿no? Pero sí se encarga de calcular una posición a otra y digamos que el software se encarga de hacer el resto. Pero esa es una gran ventaja y una de las grandes propiedades que tienen los vectores. A la hora de, por ejemplo, hacer animaciones tipo cartoon, es excelente porque ustedes pueden tener un personaje diseñado y como es vectorial, ustedes quieren moverle la mano, moverle un pie, pues basta con modificar los nodos y no vamos a tener que hacer un dibujo 2 veces. Eso para la animación digital fue un gran avance, entonces por eso hoy en día la mayoría de los contenidos audiovisuales, perdón, de los contenidos animados lo hacen por medio de vectores. Solamente los japoneses, pues, y de pronto grandes estudios en Estados Unidos, tienen de pronto la capacidad todavía en infraestructura de hacer animaciones con el método de ilustración tradicional, ¿no? Como los dibujos animados de antes, ¿no? Como por ejemplo los Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, que otro de pronto los mismos Dragon Ball Z. Hoy en día ya ustedes ven cómo los personajes incluso han tenido una transformación a un look mucho más vectorial, ¿no? Es importante que nosotros empecemos también a pensar de esa forma, ¿no? Cuando algo tiene un look vectorial. Por ejemplo, el dibujo que está ahí, esa manzanita, tiene un look totalmente vectorial. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene colores planos, predominan las formas geométricas, tiene líneas, ¿cierto? Tiene sombras más bien planas, o sea que no corresponde a... No tendría por qué ser una fotografía o una ilustración por medio de píxeles. Estaría subutilizado si lo fuera. Sobrevalorado más bien. Y el punto, perdón por los números, sí, realmente son 10. O sea que este sería el 9. Uno de los grandes descubrimientos, no sé si ustedes lo sabían, pero los vectores son paquetes de código y se pueden editar. La mayoría de los formatos vectoriales se basan en texto y son legibles, tanto por humanos como por computadoras. Un gráfico vectorial se puede escribir o programar como un archivo. Por ejemplo, un formato vectorial como SVG, el formato que a propósito ustedes tenían que entregar hoy también,
Scalable Vector Graphics se basa en XML, que significa Extensible Markup Language. ¿Ya? Entonces, ya nosotros vamos teniendo una noción distinta de que solamente se trata de algo visual, sino que también por debajo existe una composición e incluso unas estructuras que nosotros podemos modificar sin necesidad de un software, o por lo menos sin necesidad de un software gráfico. Lo podríamos hacer con un software de programación, de código. Entonces, interesante que hagan ese ejercicio, cogen su archivo SVG, le dicen abrir con no sé qué tengan, si tienen blog de notas, WordPad, Sublime Text, y ahí les va a aparecer una lista bastante larga de información numérica y de letras, ¿no? Coordenadas en X y Y. Interesante. Y pues por último, los gráficos vectoriales también pueden ser interactivos. Entonces miren, Document Object Model, o DOM, es una API de programación para documentos HTML y XML. En pocas palabras, esto le permite hacer que los objetos SVG sean interactivos en la web. Entonces, desde que salieron las últimas versiones del lenguaje de marcaje HTML, los gráficos, los formatos vectoriales comenzaron a ser parte de esas estructuras, y básicamente es para tener animaciones más ligeras y tener tiempos de carga más ligeros. Por eso les decía que los iconos, la mayoría de los iconos que ustedes encuentran en la web son archivos SVG. Si no son archivos SVG o archivos vectoriales, están igualmente sobreutilizados, porque además que están generando un mayor peso por incluso una calidad menor. Entonces el vector siempre nos va a dar la mayor calidad sobre las figuras planas y el mejor tamaño, el mejor peso. Esa es la búsqueda. Digamos que uno de los grandes retos cuando nosotros vamos a llevar el gráfico de una pantalla a algo interactivo es jugárnosla con esa balanza entre la calidad y el rendimiento, ¿ya? Donde muchas veces toca sacrificar más de una que de la otra, ¿no? En el pasado, por eso los videojuegos se veían como se veían, porque tenían que sacrificar la calidad, porque si no, eso no les iba a correr. Bueno, con formatos vectoriales como SVG pueden usar esta interactividad para señalar ciertos eventos en los entornos web y ejecutar animaciones o respuestas a las acciones de los usuarios, lo que ya les había dicho. Entonces, hagan ese análisis cuando se encuentren en un website súper chévere. Yo creo que de pronto la próxima clase dedicamos un espacio a ver ejemplos para que analicen esos usos que se le hacen a los gráficos también a nivel de la web. Y bueno, a propósito de la web y los usos de los gráficos vectoriales, vamos a ver aquí pues básicamente en algunos ejemplos de cuáles son esos usos. Los gráficos vectoriales son extremadamente útiles para todos los procesos de diseño, para los procesos de maquetación, de previsualización, de hacer bosquejos rápidos, o sea, incluso más rápido que hacerlo con la mano en algunas, porque vaya usted haga una cuadrícula con las manos, le toca sacar regla, hoja cuadriculada, mientras que cuando trabajamos con los vectores marcamos simplemente lo que necesitamos y el software nos puede crear una retícula en cuestión de segundos y totalmente perfecta. Bueno, perdonen, voy a mirar el chat si algo ha sucedido por allá, lo tenía un poco olvidado, no, creo que el chat está un poco participativos. Bueno, ofrecen un aspecto limpio y minimalista con colores e iconos geométricos limpios. Entonces miren la imagen de la derecha. Por más de que haya un volumen, que hayan sombras, miren que el look sigue siendo a base de colores vivos, lo que fácilmente nos da a entender que se trata de una imagen vectorial o que puede ser una imagen creada por vectores. Y pues la estética de los gráficos vectoriales ha llegado a impactar la estética en los contenidos digitales. Y es básicamente más como un canon de, podemos decir, que tiene que ver con la moda o cuando algo se pone en tendencia, ¿ya?
en la historia del arte las tendencias siempre pues se marcan, ¿no? A veces son más realistas, otras veces son más minimalistas, cuando se llega a lo más básico o la más abstracción de la forma, pero al final eso también es cíclico, ¿no? O sea que probablemente en unos años o en cuestión de, sí, de tiempo pueden notar ustedes cómo cambian las estéticas. Entonces eso lo ven reflejado en todo, en el diseño web, en el diseño audiovisual, en los motion graphics, en la infografía, en los contenidos animados. Miren ustedes, como les decía ahora, comparen Dragon Ball Z, compárenlo con, bueno, no sé, ustedes de pronto están más vigentes que yo en alguien que me diga qué anime o qué programa animado se está viendo actualmente. Menciónenme alguno. O escriban en el chat. Profesor, muchos. Dragon Ball nunca pasa de moda, profe. Naruto es lo mejor que existe. Muy bien. Por favor, escriban en el chat, muchachos. Escriban en el chat esos nombres para yo compartirlos y mencionarlos y para que si de pronto alguien como yo esté interesado, pues pueda buscarlo y verlos. Ok, Naruto ya tiene su tiempo. Yo, o sea, les voy a contar una anécdota personal. A mí me encantaba mucho, pues como todo joven, adolescente, ver pues los contenidos animados. Yo empecé, cuando tengo uso de razón, cuando lanzaron para Colombia los Supercampeones, luego pues vino una serie de programas que pasaban en Cartoon Network, luego Los Caballeros del Zodiaco, luego Dragon Ball Z. Dragon Ball Z vino a ser la última serie que yo vi, porque luego llegó Pokémon, y Pokémon casi no me gustaba. Coincidía con que ya estaba en una etapa pues, en la que uno de pronto ya deja de ser como niño, y luego me rematan con Digimon. Digimon sí no me gustó ni 5. Yo sé que fue un éxito y probablemente a ustedes sí les tocó Digimon, pero no, yo Digimon sí no fui capaz de verme. Pero yo sé que fue un éxito rotundo y de ahí vino pues incluso una transformación en la estética, porque si ustedes miran el diseño de personajes que tenía Digimon era muy distinto al de Dragon Ball Z y los antecesores. Listo, muchas gracias muchachos, estoy escuchando por aquí, o leyendo, perdón. Los 7 pecados capitales, Shinheki no, se me saltó el chat, perdón. Además de que está complicado pronunciarlo, Shinheki no Kyojin. Espero no equivocarme, es muy bueno, vale. Guardaré nota. Sword Art Online, Boku no Hero, los últimos 3, The Beginning Original de Netflix. Qué bien. Les recomiendo, muchachos, ver en Netflix. Ya les mando también, yo les comparto por aquí. A propósito, ya se la deben haber visto. Se llama Love, Death and Robots en Netflix. Ahí se las voy a compartir también. ¿Por qué me gusta esa serie? Porque nos muestra muchas técnicas, desde las básicas y las tradicionales hasta las tridimensionales con alto realismo. Entonces, se las recomiendo. Ahí la que les puse yo, Love, Death, Robots, es de las últimas que me he visto. The Beginning, ok. Kimetsu, Dino Rey, Boku, Castlevania, ok, Castlevania tiene una serie. Y profe, una serie en Netflix. Sí. No estoy mal. ¿Y es nueva? Interesante. Creo que sí. Interesantísimo. Black Clover, Death Note, listo, bueno, bien. Veo que están bien activos con el tema de esos contenidos. Vale. Una pregunta, la serie que nos recomendaste, es como un Black Mirror, pero más cortico, ¿cierto? Tiene capítulos como de 12 minutos. Sí, y son capítulos animados, o sea, pero sí. Una asociación, es Black Mirror, sino que son puros contenidos animados y son capítulos de promedio 10 minutos, sí.
súper cortos. Sí, yo vi algunos capítulos muy buenos. Sí, son muy buenos. Muy buena la forma en la que despliegan las historias. Bueno, muchas gracias, chicos. Sí, profe. También era que te iba a decir que Castlevania sí, es del 2017. Es nueva. Interesante. Sí. ¿Y en dónde está? ¿Dónde la puedo ver? Netflix. Dale, listo. Muchas gracias. Voy a ampliar aquí 2017. Son 3 temporadas. Muy bien, al 95% le gustó este programa. Súper. Y dura, bueno, me imagino que se repiten los capítulos. Son 22 capítulos. Vale, interesantísimo. Castlevania es una saga muy antigua. O sea, viene desde hace tiempo. Y ya es una transmedia. Bueno, chicos, ahora usos de los gráficos vectoriales. Ya aquí estamos terminando para darle entrada a nuestro ejercicio práctico. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos relativamente, estamos ahí en mora con esos 15 minutos que nos demoramos en ingresar. Bueno, usos de gráficos vectoriales, muchachos: ilustraciones digitales, iconos para aplicaciones, maquetas para aplicaciones o sitios web, diseño de logotipos y marcas, diseño de impresos como los folletos, carteles, libros, revistas, tarjetas y todo lo que corresponde hoy en día al material publicitario. Objetos 3D. Los programas 3D se basan en vectores. O sea, los objetos tridimensionales están totalmente compuestos por información numérica y coordenadas. Personajes y recursos para videojuegos. Miren que muchos motores de videojuegos pues son compatibles, por supuesto, con los vectores para ganar mejor rendimiento. Y las formas digitales como los botones y banners que nos podemos encontrar en los entornos digitales, y texto e infografías, porque el texto también es un vector. Son gráficos. O sea, los textos son formas. Entonces no está de más decir que los textos también son vectoriales. Cuando se pueden modificar, esa es una forma de identificar claramente si ustedes tienen un vector o no. Cuando ustedes pueden cambiar un texto, eso es un vector. Cuando no lo pueden cambiar es porque está rasterizado entre una fotografía o una imagen. Bueno, ¿cuándo utilizar gráficos vectoriales de trama píxeles? Los gráficos vectoriales no son la única forma de crear gráficos por computadora, y eso se debe a que sus usos y aplicaciones tienen limitaciones. O sea, los vectores no son tan perfectos, también tienen sus limitaciones. En general, no puedes utilizar gráficos vectoriales para transformar imágenes de píxeles como las fotografías que tomas con una cámara digital o un teléfono de manera fundamental. Por ejemplo, si uno desea editar, hacer fotomontajes, editar los ojos rojos, el color de cabello, pues ya sí es necesario hacerlo con herramientas totalmente de edición de imagen y composición como lo son Photoshop o Mini. Y bueno, y ya por último, quiero mostrarles aquí la representación de los gráficos vectoriales y de píxeles, que son el raster. Al lado izquierdo pueden ver la representación de los bitmaps. Miren cómo hay una rejilla y una A se compone por esos píxeles. Cada uno de esos cuadros se le llama un píxel. Y en el lado derecho tenemos de fondo la representación de bitmap, la misma que está a la izquierda, y vemos la representación en vectores. Miren que tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 puntos nos van a formar, o sea, 5 nodos nos forman esa misma figura. Entonces, bueno, eso es todo. Bueno, si tienen algún aporte, bienvenido sea. Entonces, chicos, lo que queda de clase voy a compartirles, o primero vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento. Vamos a abrir nuevamente nuestra aplicación Gravity Designer.
Ya les comparto el enlace. Ustedes ya, bueno, ya, creo que ya deben tenerlo ahí dentro de sus historial por lo menos. Vamos a abrirle Gravity Designer. Ok, vamos a abrir el enlace. Bueno, voy a poner camarita por aquí un rato para que esto no sea tan monótono. Bueno, y vamos a crear aquí un documento web de 800 por 1200. Gráfico de blog. ¿Vale? Estoy en web escritorio, vamos a crear un gráfico de blog. Pues por dar un tamaño, realmente no, aquí no empieza el ejercicio, quiero mostrarles cómo funcionan los píxeles con la herramienta Pluma. ¿Ok? Miren que incluso ahí el ayudante, esa visita guiada que tiene la aplicación, me muestra cómo funciona. Entonces vamos a abrir la aplicación. Me confirman, chicos, si ya estamos ahí. Sí, profe. ¿Ya estamos? Vale. Bueno, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a seleccionar la herramienta Pluma. Miren que el atajo rápido es con la tecla P. Así funciona igual en Illustrator. Es una la tecla P y ya tienen la herramienta Pluma lística para trabajar. Aquí aparece el icono de una pluma, aparece como con una X. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya, pues recuerden, aquí están las herramientas geométricas de forma. Ahora vamos a hacer un clic en cualquier lugar. Y miren que la trayectoria se va a ir hacia donde yo quiera. ¿Ya? Recuerden el principio, se necesitan 2 puntos para trazar un trayecto vectorial. Entonces miren, voy a colocar aquí en cualquier lugar, voy a dar clic y miren que ya formé otra figura. Y miren que la herramienta continúa formando rectas. Miren acá. Entonces vamos a dar una serie de clics. De forma aleatoria. Ya no hemos empezado el ejercicio. Ya les digo en qué corresponde el ejercicio. Vamos a crear así alguna forma, la que quiera o la que les salga, a base de nodos. Y vamos a cerrarla. O sea, para completar una forma y podamos gozar de los bordes, los rellenos, debemos cerrar las formas. De lo contrario, pues sí se nos puede pintar, pero no va a corresponder a, digamos, a la unidad primaria que tiene un vector, y es que sea circular o sea totalmente completa la forma. Entonces aquí ya para terminar doy un clic y me paro justo en el nodo donde empecé, o sea, donde empecé termino. Le doy clic y acabo de crear una primer forma vectorial, ¿vale? Entonces voy a seleccionar la herramienta de selección. Miren que ya queda el vector totalmente compuesto y voy a aplicarle un color. Listo. Construyan una forma, chicos, similar si quieren. Voy a ponerla un poquito más pequeña. Les doy un espacio de 1 minuto para que la hagan. Y la cierran. Básicamente es unir puntos. Vamos trazando una trayectoria punto por punto. Bueno, ¿cómo nos fue?
Bueno, volvamos aquí entonces a mi pantalla y analicemos qué pasó con esta forma. Mire, evidentemente yo pues recuerden la herramienta selección y pues él ya me permite cambiar el color, el contorno, lo que ya nosotros habíamos hecho, ¿cierto? Ya con esto podemos hacer formas rectilíneas sin ningún problema y construir cualquier figura. Vamos a ver cuántos nodos y cómo puedo modificar los nodos. Recuerden que podemos ingresar aquí a la herramienta de subselección o con la tecla D. Y aquí me aparecen los rombos que corresponden a los nodos. Recuerden que estos puntos se llaman nodos. Y yo puedo pararme en cualquiera de ellos y modificar la que acabo de crear. Listo, y puedo de pronto sí, mejorar. Profe, ¿dónde, perdón? Mira, te vas a parar acá para modificar los nodos. Aquí en donde tiene la herramienta selección, verificas que entres a la blanquita, la que dice subselección. Y ya automáticamente, la única forma de que te aparezcan los nodos editables es cuando estás en subselección. Entonces hagan el ejercicio de manipular los nodos. Miren que convertí la forma que tenía ya pues como en un 1. Queda más perfecto. Algo así. Y luego salgo, forma selección y ya está. Modifiqué esa forma que tenía. Ustedes pueden hacer el ejercicio. Recuerden que estamos explorando. Quiero que muevan esos nodos y que evidentemente los puedan colocar en el sitio que ustedes quieran y van modificando la forma. ¿Cómo nos fue? Fácil hasta ahí, básico. Si alguien tiene algún problema, no importa, repito. ¿Estamos bien, chicos? ¿Puedo continuar o repito? Si quieren me escriben en el chat alguien que tenga problema. Bueno, entonces todo bien, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco más allá ahora. Vamos a seleccionar la misma herramienta pluma y vamos a ir creando trayectos, pero en algunos momentos yo voy a necesitar curvas o tangentes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, atención aquí todos, yo les doy tiempo para que ustedes lo hagan. Y repetimos si es necesario. Voy a seleccionar la herramienta pluma y quiero crear líneas, pero también de vez en cuando necesito crear tangentes para generar curvas. Entonces, voy a empezar aquí con un nodo. Miren, un clic, luego me voy acá un clic. Luego por aquí otro trayecto, pero a partir de este punto yo quiero una curva. ¿Cómo hago para crear una curva? Entonces, presten atención. Me voy al lugar destino donde va a terminar la curva, o sea, por ejemplo aquí, y con clic sostenido, miren, los nodos se crean simplemente dando un clic, pero si yo dejo el clic sostenido, ahí está sostenido y empujo hacia arriba o hacia abajo, miren que voy a generar automáticamente una curva. Perdón, ahí que se me cayó el mouse. Con el clic sostenido, miren lo que pasa, no lo suelto y me aparece como una especie de palanca. Esa palanca yo la puedo tirar. Si la tiro para abajo, se me va a generar la curva hacia arriba. Si la tiro para arriba, pues la operación inversa, ¿no? Entonces, suelto hasta ahí. Automáticamente yo hago una curva. Miren que él me proyecta otra curva Bézier. Pero ¿qué pasa si yo no quiero más curvas? Si yo quisiera más curvas, pues bueno, le doy clic y comienzo a seguir una curva si estuviera haciendo olas, por ejemplo. Pero yo quiero terminar similar que acá. Yo quiero que queden rectas otra vez. Entonces, si yo quiero proyectar no una curva, sino nuevamente una recta, o sea, repito, esto pasa cuando creamos una curva. La herramienta, digamos que por optimización piensa que vamos a seguir en curvas. Ya, de hecho, aquí estoy viendo, miren la apariencia de una representación de las curvas, donde podemos rectas, él por
defecto está en esta forma simétrica, pero bueno, no vamos a entrar en detalles en eso ahora, simplemente les voy a mostrar que si yo quiero seguir en rectas, voy a volver al punto final, aquí donde se me pone como azulito, y voy a dar un clic. Y miren que, pues hay que verlo con lupa. Analicen que cuando yo estoy por fuera, la pluma, el icono de pluma está solo, pero cuando yo me paro aquí, miren que el icono de pluma aparece con una especie de, como de triángulo, no triángulo, sino como una especie de flecha. Eso significa que desde ahí va a partir otra línea recta o así sí, una línea recta. Entonces vamos a dar clic y miren que ya puedo seguir, ya él me deja seguir con recta. Entonces ahí termino en recta y acá voy a hacer otra tangente, pero de 3 puntos, porque según el dibujo técnico, para hacer usted una curva necesita mínimo 3 puntos, ¿ya? O sea, para hacer una línea recta necesita 2 puntos. Punto A, punto B. Aquí las líneas Bézier me pueden proyectar una tangente entre un punto A y un punto B, pero para yo hacer realmente una curva, la recomendación es tener un tercer punto. Entonces voy a hacer aquí una curva de 3 puntos. Les doy clic, sostengo, y aquí sí voy a terminar en curva, porque miren que el mismo programa me la va efectuando. De hecho, por eso las curvas Bézier automáticamente me continúan en curva, porque vectorialmente es una forma apropiada de ilustrar, o sea, que cada curva tenga 3 puntos como mínimo. Hago clic aquí y luego un clic acá. Y miren la forma compuesta que ya tengo ahí. Y le aplico un color. Bueno, los dejo a que hagan una forma similar a esta, chicos, y me digan si tienen problemas o si quieren que repita. La clave está en devolverse en el nodo anterior cuando se les haya creado una tangente. Entonces, traten de hacer esta forma, que ya vamos a hacer pues una prepráctica con el silbeteado de un icono. Y de pronto alcanzamos a empezar el ejercicio que pues nos tomaría parte de la clase práctica del día jueves. Y luego seguirían con tarea. Bueno, ¿cómo nos fue? Listo, chicos, mandan ustedes. ¿Pudieron? Repito, con confianza, que alguien me escriba al chat si todo está bien o abra el micrófono. Sí, profe, todo bien. Perfecto, wow, ustedes son los mejores. Bueno, igual todavía estamos en temas básicos, pero recuerden, vamos lento, pero a pasos fuertes. Con esto que les acabé de mostrar aquí, muchachos, si ustedes pueden hacer eso, o sea, si ustedes ya están en condiciones de crear rectas cuando quieran y curvas cuando quieran y luego volverlas rectas o nuevamente curvas cuando quieran, con eso ya ustedes pueden ilustrar lo que les pongan sobre la mesa. O sea, ustedes ya pueden trabajar vectorizando. Ya pueden salir de la clase a buscar trabajo vectorizando. Pueden vectorizar logos, pueden vectorizar ilustraciones, porque eso es el principio de todo. Ya lo demás es manejo de capas, colores, composición, pero en esencia es eso. Entonces, hagamos lo siguiente, hagámoslo todos. Borremos todo lo que tengan aquí en el lienzo. Nos vamos a ir al navegador y vamos a buscar el icono de Twitter, el pajarito. El primero que les aparezca, bueno, el que tenga fondo blanco. Perdón, el pajarito que es azul, este. Aquí está. Bueno, vamos a ser muy prácticos. Vamos a copiarlo directamente aquí desde el Chrome o desde el resultado de búsqueda. Vamos a copiarlo directamente. Vamos a darle Copy Image. Nos vamos a ir aquí a nuestro
a nuestra aplicación Gravity Designer y vamos a darle comando V para que se pegue directamente sobre el lienzo. Miren que sin necesidad de descargarlo y darle colocar imagen, sino simplemente copiando y pegando. Pues aquí lo tengo, ¿no? ¿Sí lo encontraron? Vale. Sí, profe. Entonces, vamos a siluetear a Twitter. Miren que aquí nos está mostrando curva, bueno, rectas no, pero sí medias tangentes, cómo terminan picos, luego por aquí más curva. Entonces, vamos a colocar el Twitter de alguna forma aquí en el lienzo, ¿cierto? Y vamos a aplicarle un candado a nuestra imagen de referencia para hacerlo como lo hacíamos con Mario, para que no nos vaya a afectar cuando estemos manipulando algún nodo. ¿Todos listos? Ya lo tenemos copiado en el lienzo. Necesito que nos quede igualito. Ya con eso podemos empezar el ejercicio siguiente. Yo les comparto las imágenes del ejercicio por el Classroom. ¿Vale? Voy a irlas subiendo por acá. Mientras ustedes me confirman que ya tengan el Twitter y tengan la imagen asegurada, o sea, que no la puedan mover. Listo, profe. Vale, listo. Aquí abro Classroom de una vez. Entonces vamos a arrancar. Lo chévere de los vectores es que uno puede, no sé, está a mitad de camino y esa información pues no se te va a perder. Bueno, vamos con la herramienta pluma o con la tecla P. Bueno, algo muy importante, miren qué pasa si yo empiezo a crear aquí el Twitter. Venga, les muestro. Ah, bueno, no pasó nada, no he dicho nada. Así que en algunas herramientas, como por ejemplo Illustrator, si yo ya tengo un color de relleno, a medida que voy creando, él va rellenando pues como un área parcial. Pero no, olvídenlo. Seleccionamos la herramienta pluma y vamos a empezar a hacer la cabeza. Miren que la cabeza es un claro ejemplo de una curva que tiene 3 puntos. Miren que no les recomiendo hacerla así, porque no nos va a dar. Miren que no me va a dar, si lo cuadro por acá, se me descuadra por el otro lado, no hay forma de ajustarlo, ni siquiera con palancas después. Entonces vamos a hacer aquí una tangente de 3 puntos. Entonces más o menos en la mitad de esta curva, vamos a dar el clic sostenido y vamos a empujar hacia la derecha hasta formar esa curva. Ahí más o menos. Suelto y luego me voy hasta acá y casi que me toca simplemente dar clic, ¿no? Entonces doy clic sostenido y empujo un poquito ahí como para ajustar también la curvita y suelto. Miren que aquí podría seguir con la curva porque el puntico, el pico no es recto del todo. Entonces voy a dar clic hasta aquí y los espero. Acabo de crear 4 nodos. Háganlo ustedes y que les quede bien esa cabeza. Recuerden que si se equivocan, pueden darle comando Z y se van a devolver un paso, ¿no? Miren, comando Z siempre se devuelve en un paso. De hecho, el de aquí casi que con dar el clic funcionó, chicos. Entonces acá ya le doy clic y empujo un poquito para darle como eso al punto. Si ya pudieron hacer hasta aquí, el resto es carpintería, muchachos. Miren que acá, para continuar con el pico, voy a presionar aquí para que me genere una recta. Me voy hasta acá donde termina el pico y empujo para generar una pequeña tangente.
Y hago lo mismo acá, o sea, porque si lo hago directamente, miren que me puede quedar una curva ahí rara. Entonces, siempre es bueno empezar desde una recta y yo mismo armo la tangente a mi gusto, ¿no? Miren, aquí estoy armando tangentes muy... Aquí yo sé que de pronto, mientras le cogen el tiro, se pueden demorar un rato, pero traten de hacer este ejercicio. Si se equivocan, comando Z, no hay lío. ¿Cómo nos fue? Si lo hacemos, tenemos la mitad del módulo ya. Muy bien, excelente. Que les quede lo más parecido posible. Si no les queda parecido, lo podemos ajustar con los nodos, ya vamos para esa. Primero hagamos lo siguiente, hagamos la silueta y luego lo pulimos. No necesariamente, muchachos, les tienen que quedar perfecto. Miren que a mí, aquí por ejemplo, no está del todo perfecto. Puede que acá haya imprecisiones en algunas partes, pero luego las vamos a ajustar. Cuando nosotros estamos ilustrando en el camino, no necesariamente queda perfecto. La idea es editar después, porque yo puedo mover los nodos a mi antojo. Entonces vamos a terminar el dibujo. Miren que aquí tengo una curva bastante prolongada. Voy a hacerla también de 3 puntos, donde este sería el primero, más o menos en la mitad tiro otro, empujo para generar la misma tangente y luego termino por acá. Miren que ahí no está tan precisa la curva, no importa, luego la voy a ajustar. Para esta parte, miren, termino aquí en línea recta, me devuelvo al punto para generar otra vez otra recta y hacer la tangente yo manualmente. Aquí también en recta para hacer la tangente. Repito, o sea, es como dar clic nuevamente ahí. Clic nuevamente. Ya estoy casi terminando. Un ejercicio muy práctico y muy ligero. Y ya para finalizar, recuerden, ojo con la puntería, ¿no? O sea, tiene que ir bien en el punto donde ustedes terminaron, o sea, en el punto donde empezaron. Para este caso aquí yo creo que no necesito 3 puntos, voy a arriesgarme a hacerlo directamente acá. Y miren que quedó muy parecido, ¿no? Se me puso blanco porque por defecto está el color blanco. Pero yo no lo quiero con relleno, porque yo quiero revisar la línea vectorial. Si quiero revisar la línea vectorial, muchachos, miren que así como yo puedo crear relleno y así puedo crear bordes, así mismo puedo eliminarlos. Entonces, voy a eliminar un relleno. Presten atención quienes estén concentrados haciendo el Twitter y luego continúan. Si yo quiero eliminar un relleno, o sea, no quiero que se vea el relleno blanco, pues yo lo puedo hacer por transparencia, sería una, o lo puedo eliminar definitivamente. Miren que aquí me aparecen rellenos, una basurita. Si yo le doy basurita, ahí ya no tengo relleno, tengo una línea. Miren, tengo una línea con la forma del pajarito, pero ya no tiene relleno. ¿Para qué lo hice? Para ver en qué lugares me toca hacer ajustes para que quede perfecto. Miren que aquí puedo hacer un ajuste, en esta parte puedo hacer un ajuste. Entonces, ¿cómo hago esos ajustes? ¿Quién me dice cómo puedo ajustar los nodos? En subselección, ¿cierto, profe? Perfecto, sí. Entonces seleccionamos la herramienta subselección, aparecen los nodos y miren lo que voy a hacer. Presten atención aquí un momento para que vean cómo se editan los nodos y las curvas sobre todo. Si yo quiero cambiar un nodo de posición, simplemente lo señalo y lo arrastro hasta donde yo quiera y lo modifico, ¿cierto? Miren, hacia cualquier posición. Pero si yo quiero modificar una tangente, debo seleccionar el nodo con clic y me va a aparecer 2 palanquitas. Miren que me aparece una palanca proyectada. Yo puedo empujar o para este lado o para el lado de acá. Entonces, Profe, dime.
¿Cómo es que lo pusiste otra vez azul? Ya, lo que hice fue borrar el relleno. Entonces, mira, seleccionas la forma, supongamos que tu relleno está así negro, ¿cierto? Yo lo que quiero es eliminar el relleno y solamente dejar la línea. Te paras sobre el objeto y acá en rellenos le vas a dar basurita. Y ya te queda, Listo, profe, gracias. te queda pues sin ningún tipo de relleno. Vuelvo a la edición. Si quiero modificar esta curva, entonces doy clic sobre el nodo o también puedo modificar acá, perdón, no, sobre esta, sí. Y modifico la curva utilizando las palancas. Miren que a veces tengo que variar entre este punto o el de acá, porque aquí también tengo una curva que comparte información con esta. Entonces, aquí es donde voy a ajustar esta. Y por acá vamos a ajustar un poco esta. Y bueno, ahí queda ya prácticamente muy parecido. Entonces ya para terminar, lo que hago es seleccionar el color, perdón, crearle un relleno y sustraigo el mismo color del Twitter y ya tengo mi vector. Miren que muy poquitos puntos formaron esta figura. 15 nodos. 15 nodos me tomó hacer esta forma. Bueno, pregunto, ¿cómo nos fue? ¿Alguien tuvo problemas? ¿O fue fácil? Si lo completaron muy bien, chicos, en serio es un gran avance. O sea, pues para quienes no hayan tenido nunca la oportunidad de trabajar con un programa como Illustrator o similar, porque ya con eso y junto con un toque de creatividad ya se puede ilustrar cualquier figura. Mientras van terminando y verifican que les haya quedado bien con el color, incluso pueden quitarle el contorno si quieren para que quede solamente en la forma plana. Les voy a ir cargando unas imágenes al Profe, Dime. Para sacar el otro pájaro, ¿lo copiaste o...? ¿Para qué? ¿Me remito? No, duplicar el pájaro, ¿cómo hiciste? ¿Solo lo copiaste? No, yo no he duplicado nada. Simplemente lo corrí. O sea que el de acá es una imagen, la que descargué. Y este fue que yo lo silueteé. Bueno, vuelvo a preguntar, muchachos, de los 20 que estamos aquí en clase, todos pudieron hacer la silueteada bien, o sea, hicieron la vectorización de esa imagen del logo de Twitter y les quedó, bueno, por lo menos se les parece a Twitter o no. Sí, profe, a mí me quedó bastante parecido. Sí, profe. Sí, me fue bien. A mí también. Si alguien tiene algún problema, no lo dude, lo repetimos si es necesario. Eso quiere decir que ya estamos claros con esta mecánica de la herramienta pluma. Cuando quiero rectas, simplemente doy clic. Cuando quiero tangentes sostenido. Cuando quiero continuar en tangentes, pues simplemente le doy el ciclo, termino el ciclo de esa última curva y miren que él vuelve a recta. O cuando creo una tangente y quiero recta directamente, pues repito la operación, me devuelvo y él vuelve y me tira los trayectos.
Bueno, ¿qué otra cosa puede pasar? Digamos que yo estoy haciendo una forma así y la dejé inconclusa. Si quiero continuar, puedo seleccionar la herramienta pluma y empiezo desde el nodo final y ahí la completo, ¿ya? Y miren que, ¿cómo me doy cuenta que está bien? Porque pues se pinta. Repito, yo puedo hacer formas independientes y siempre y cuando no queden cerradas, si yo le doy escape, miren que la forma se me queda incompleta. ¿Ya? Eso no quiere decir que esté mal. Vamos a ver qué pasa si yo la coloreo. Miren que si yo la coloreo, se rellena, pero ¿qué pasó con una parte del trayecto? Miren que queda sin contorno. Eso es algo muy, muy de Illustrator. En algunos momentos, no, digamos que eso no afecta en mucho. No afecta, pues sobre todo cuando es un resultado impreso, pero si es luego para términos de exportar, para compatibilidad con otros software, o si estamos haciendo un gráfico que vamos luego a programar en HTML, por así decirlo, pues ahí sí pueden llegar los problemas, porque aquí hay pues se cierra, o sea, falta cerrar toda esta información que está acá. Entonces, pues en cualquier momento ustedes pueden volver a la pluma y simplemente completan la línea y ya les queda bien. ¿Correcto? Entonces, yo creo que voy a dejar el inicio del ejercicio práctico entonces directamente para el jueves, porque ya nos quedan 10 minutos y no vamos a alcanzar a iniciarlo. Entonces yo pues el mismo jueves se los comparto por el Classroom para que todos trabajemos. Son 2 referencias, ustedes seleccionan una de las 2 y vamos a empezar a hacer la vectorización de unos personajes, donde va a influir mucho el manejo de las capas, cuáles son las formas que debemos dibujar, porque hay unas que van en el fondo, otras que van a ir en la parte superior, hay algunas que se pueden mezclar, otras que no. Y va a ser un ejercicio muy interesante para darle entrada ya pues al segundo ejercicio que nosotros tenemos dentro de este corte. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla, abro espacio para consultas, preguntas, chicos, ¿qué duda tienen? Voy a prender aquí la luz. Bueno, chicos, los escucho. ¿Qué duda tienen? ¿Cómo les fue con el ejercicio? Ya hoy, pues, como pueden ver, vimos la herramienta pluma que es universal. Esa se la encuentran ustedes en todas partes. Si abren ahorita Photoshop, se la van a encontrar ahí. Si abren Illustrator, se la van a encontrar y funciona de esa misma forma. Miren que no necesitamos hacer más. Simplemente es un juego de clics y de posición. Y no es más. Y editamos con la herramienta de subselección. Deshacemos. Muy, muy interesante ese proceso. ¿Qué dudas, muchachos? ¿O todo está clarísimo hasta ahí? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Bueno, a ver quiénes en estos últimos 5 minuticos que quedan los reto a ver quiénes abren esas cámaras. Abran esas cámaras, muchachos, para comenzar a ponerle una cara a esos nombres. Y los anoto aquí como participación. Hoy participaron Juan Camilo, Manuel, también Luisa, o María Paula. Listo, ahí está Manuel. Listo, chicos, qué bien. Voy a dejar de grabar en este momento.